minutos. Bueno, en algunos países se celebra el Día Mundial del Riñón, pues el 10 de marzo. En otros países se celebra el 14 de marzo. Pero lo más importante es que podamos hacer conciencia sobre este padecimiento que daña a muchas personas en el mundo. Fíjese usted que el 10% de la población mundial padece de enfermedad renal crónica, que si no se trata, en verdad que puede ser mortal. Además, la tasa de mortalidad por la enfermedad aumenta cada año y sobre todo el vacío de conocimiento sobre la enfermedad renal crónica limita su lucha y aumenta la mortalidad asociada a ella. Habría que puntualizar que la presión arterial alta, es decir, la hipertensión y la diabetes, son las causas más comunes de enfermedad renal. El doctor Manuel Lavariega Sarachaga ha sido un médico preocupado que aquí ha puesto ante los micrófonos de 620 y de Panorama Sin Reservas y las diversas plataformas. Hemos hablado justamente de estas dos causas, la hipertensión y también la diabetes. Hoy, por supuesto, para hablar del Día Mundial del Riñón, está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Establecemos comunicación hasta la capital de la República, justamente para hablar de esto. Doctor Manuel Lavariega, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde. El gusto es mío y como bien lo mencionó, aquí en nuestro país celebramos el día de mañana, así que vale la pena preparar tras bambalinas esta conmemoración para estar listos y generar esta condición de importancia para concientizar a la población, sobre todo en temas de salud renal, y además promover prácticas de prevención y también de manejo de enfermedades renales, no solo para la población, sino para todos los profesionales de la salud, porque muchas veces pues no identificamos síntomas de condiciones renales hasta que no se presentan y hasta que no son obvios, y siempre tenemos que considerar hacer revisiones exhaustivas para poder identificar si existe riesgo de alguna lesión renal y sobre todo mitigarla a tiempo. Claro, doctor Manuel Lavariega Sarachaga, bueno, hay condiciones de salud muy importantes en el grueso de nuestra población que inclusive a veces no saben que están teniendo presencia de un padecimiento que posiblemente pudiera ser grave si no se atiende a tiempo. Decíamos que prácticamente el 10% de la población mundial padece esta enfermedad renal crónica y a veces ni se enteran hasta que la cosa tiene un desenlace que podría inclusive costarles la vida. Sí, tiene toda razón, porque justamente la enfermedad renal en una etapa inicial no genera síntomas. Habrá que considerar la posibilidad de factores de riesgos, los cuales tienen que ser identificados. Y sobre todo, como bien ya lo comentó usted, para el tema de diabetes e hipertensión. Sin embargo, la obesidad, los antecedentes familiares de enfermedad renal y también algunas condiciones como las piedras o como médicamente lo conocimos como litos renales pueden ser condicionantes de daño renal que puede avanzar de manera progresiva. Así que por eso es súper importante pues considerar que si vivo con diabetes, con hipertensión, soy obeso, tengo alguna condición familiar de enfermedad renal o bien tengo problemas de litos o de cólicos renales por estas piedritas que obstruyen la vía renal, la vía urinaria, es momento de hacernos una revisión para poder disminuir estos factores de riesgo. Por supuesto hay otras causas como enfermedades inmunológicas, el lupus, la artritis reumatoide, en fin, hay diferentes condiciones, incluso también la gota, la enfermedad la gota, que también puede llegar a generar piedritas en los riñones, son condicionantes de riesgo. Entonces por eso es importantísimo identificar causas para poder disminuir la posibilidad de progresión. Doctor, un gusto saludarle, habla Jimena Escalante. Si yo no tengo ningún padecimiento del riñón, ¿cómo puedo mantener mis riñones saludables? Muchas personas no les dan la importancia que merecen este órgano tan vital para la vida del ser humano, doctor. Claro, y es una gran pregunta. Muy buena tarde, Jimena, y es importante mencionar que justamente los riñones pues juegan este papel crucial en filtrar los desechos y los excesos de líquido de la sangre,
y de esta manera pues se regula la presión arterial, se producen glóbulos rojos y se mantiene este equilibrio de los minerales en el cuerpo. Para poder identificar si es que yo no tengo alguna condición específica de riesgo, como lo hemos mencionado con estos factores predisponentes, pues bastará tal vez con hacerse un examen de orina, bastará tal vez con hacerse una revisión específica con exámenes propios como lo es la urea, la creatinina y el ácido úrico, que nos dan una primera presentación de cómo están funcionando nuestros riñones. Con una química sanguínea de 4 elementos es suficiente para poder evaluarlo. Evidentemente existen ya estudios un poco más especializados, como es la tasa de filtrado glomerular, Claro. como es la cistatina C, como es la presencia de albúmina o dimicroalbúmina en la orina, y que bueno, pues son ya estudios un poco más específicos y a detalle para poder evaluar cómo es que se encuentra nuestra función Claro. renal. Sí, doctor, ¿y no vendría mal el también poderse hacer estudios de radiológicos? Algunos les llaman Doppler, ¿no? No soy especialista en ello, pero que también pudiera de una u otra forma decirnos el tamaño, las dimensiones del riñón, porque también, pues bueno, con el paso del tiempo se van algunos deteriorando, ¿no? Y digamos que por muy joven que se pueda ser, a veces los riñones trabajan de una manera diferente, ya lo decía usted, son los encargados de filtrar los desechos y excesos de líquidos de la sangre que luego son excretados en la orina. Pero también sería muy bueno, ¿no? Inclusive a veces tener la seguridad, porque a veces el estudio sanguíneo pues indica una cosa, pero dejamos fuera otras. Sí, sin duda, y eso es parte justo del tema de la personalización de la medicina hacia el paciente. Tenemos que otorgar una atención como profesionales de la salud identificada a las necesidades y establecidas las necesidades de cada paciente. Por eso es importante pues poder acudir con un profesional de la salud si tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta respecto a nuestra salud renal, para poder ver qué es lo que realmente necesitamos y si son necesarios estudios de imagen o solo son necesarios estudios de sangre o de orina o algún otro estudio ya puntual o específico. Pero algo que es importantísimo es tener esta conciencia para generar prevención y sobre todo, por ejemplo, estar muy atentos. Si vamos al baño y nuestra pipí genera mucha espuma, podemos estar pensando que existe un exceso de proteína. Entonces puede ser un buen momento para poder visitar al nefrólogo, que es el médico especializado en el cuidado de los riñones. Doctor, muy buenas tardes, lo saluda Alex Huerta. Una vez que ya pues presentamos estas molestias, estos dolores e incluso ya tenemos el diagnóstico de un especialista, lamentablemente es muy común también el hecho de automedicarse, tomar estos medicamentos naturistas, té rompepiedras. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sin duda nunca hay que automedicarnos, eso es algo que siempre hemos puntualizado aquí en el espacio con ustedes. Nunca tenemos que usar ningún producto que no esté identificado, evaluado y autorizado por un profesional de la salud. Lamentablemente existen muchos remedios caseros, muchos remedios milagrosos y también mucho charlatán que ofrece productos que pues solo son esos productos milagro y lejos de ayudarnos, solo nos generan daño, solo nos generan pérdida de tiempo y también pérdida de dinero. Pero es importantísimo que no utilicemos ningún producto que no está autorizado y aprobado por un profesional de la salud. Claro. Y también importante no automedicarnos, porque muchos de los medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, como el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, pueden llegar a generar cierto riesgo de daño renal cuando se consumen de manera crónica. Órale, pues hay que estar atentos a lo que usted nos está diciendo. Dígame una cosa, doctor Manuel Lavariega, los signos de síntomas de esta enfermedad, ¿cómo podemos saber que ya estamos quizás teniendo alguna situación anómala con nuestros riñones? Muchos de los síntomas no se presentan desde el inicio, así que por eso es importantísimo que un médico nos revise para poder identificar factores de riesgo. Sin embargo, como ya les comentaba, la presencia de espuma en la orina puede ser un punto importante como indicador y que lo podemos revisar en casa. También la fatiga, la inflamación de las manos o de los pies, esta dificultad para dormir que puede llegar a presentarse en algún momento, también la presencia de sangre en la orina, el aumento en la necesidad de orinar, sobre todo por las noches, y también esta posibilidad de alteración en el momento de ir a orinar, es decir, que exista dolor, que existan
esas ganas incontrolables de hacer pipí, Claro. que tengamos que pujar para hacer pipí, incluso que se presente un olor desagradable o que la orina sea muy oscura, Guau. o sea como incluso hasta espesa, que bueno, ahí nos podría hacer una indicación diferente de un proceso incluso infeccioso. Entonces, por eso es importantísimo revisar estos síntomas que pues no son normales y que evidentemente requieren de un seguimiento médico. Doctor, para nosotras las mujeres a veces es recurrente y más en estados como lo es Tabasco, que es un estado muy húmedo, cuando nos da una infección urinaria. Uno de los cuidados, bueno, que he escuchado porque a mí ya me ha pasado, es que pues nosotros en el primer indicio de querer ir al baño, pues no aguantarse las ganas, doctor. Sí, esto es un tema que está un poco a discusión. Sí es cierto que el aguantarnos las ganas de hacer pipí genera un factor de riesgo aumentado para generar infecciones urinarias. Y de hecho, esta condición está publicada en artículos médicos. No quiere decir que si me aguanto voy a tener una condición de infección, pero sí al estar la orina, y la justificación es que al estar la orina en una situación de no moverse y estar, vamos a decirlo, estancada por un mayor número de horas o de minutos o de Claro. tiempo en la vía urinaria, puede generar un aumento de la proliferación bacteriana y generar el riesgo de un proceso infeccioso, sobre todo porque las infecciones urinarias, la mayor cantidad de ellas son por vía ascendente, es decir, se generan, vamos a decir, de los genitales externos hacia arriba, hacia el tracto urinario. Entonces sí, las infecciones urinarias también son un factor de riesgo condicionante, incluso para pues riesgo de enfermedad renal. Evidentemente, si se controlan, si se tratan de manera correcta, no habrá ninguna condición de complicación, pero sí es importante tratarla porque las infecciones urinarias, al tener este mecanismo ascendente, pueden llegar a convertirse de una infección urinaria baja que genera este dolor, ardor y esta urgencia para ir a hacer pipí, haya un problema de un proceso infeccioso más superior, ya localizado específicamente en los riñones, que se llama pielonefritis, y esta es una condición que incluso puede llegar a generar fiebre, dolor articular, malestar general, y también el riñón puede llegar a generar daño por este proceso infeccioso inflamatorio. Sí, qué tan importante, doctor, cuidarnos. Una pregunta ya es aquí un poquito personal. Fíjese que justamente a mí me dio pielonefritis y estuve internada y la verdad sí me fue muy mal, gracias a Dios, pues con ayuda de mi urólogo y también pues a lo que a lo que yo me dedico al yoga fui desintoxicando mi cuerpo, pero notaron una anomalía en un riñoncito, creo que en el izquierdo, que tengo dos uréteres. No sé si así se pronuncia, o sea, dos conductos. ¿Esto, doctor, puede indicar algo diferente o simplemente son dos tubitos que transportan, pues ahí justo del riñón a mi cuerpo? Justo esta alteración anatómica es una condición que, si bien no es una situación altamente frecuente o prevalente, es una condición que se puede llegar a encontrar de cierta forma en algunas personas. La característica es que estos dos uréteres, el uréter es el tubito, vamos a decirlo, que sale del riñón hacia la vejiga. Al tener dos uréteros puede llegar a generarse esta posibilidad de alteración del flujo del riñón hacia la vejiga, es decir, en la descarga de orina, en la descarga del filtrado glomerular. Aquí la recomendación para las personas que tengan algún tipo de alteración anatómica es acudir específicamente con el nefrólogo para poder hacer un estudio de urodinamia, es decir, del proceso mediante el cual este líquido es transportado del riñón hacia la vejiga, para poder identificar en cuestión de volumen y en cuestión de flujos cómo es que se está comportando y descartar cualquier posibilidad de obstrucción o de alteración, porque muchas veces algunos de estos uréteres pueden tener una disminución del calibre y esto generar un flujo retrógrado hacia el riñón que puede llegar a generar riesgos. Claro, ya cóbrele la consulta a doctor Manuel Lavariega. Ya les mandé la factura, de hecho. Muy amable. Señor Huerta. Doctor, es indudable que también todo lo que ingerimos, comemos, tomamos, pues impacta, se relaciona con nuestra salud. Realmente, ¿qué tanto afecta el alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas a los riñones? Dicen que la cerveza es genial. Es que, para los es que hay riñones, muchos mitos, doctor. ¿Verdad, doctor Manuel? Usted que sabe más de eso, ¿eh? Ahorita les mando otra factura porque consulta, pero de todas maneras sí es importante, y bueno, no es cierto, esto es en broma, pero sí es importante mencionar, tenemos que moderar el consumo de todas las bebidas que no sean agua, ¿no?
Entonces, todo el consumo de refrescos, de alcohol, de jugos y todo esto que podemos encontrar para poder beberlo, tiene que ser de manera moderada. Nunca nada va a suplir el líquido que es el agua pura, que debemos de tomar en promedio 2 a 2,5 litros de agua por día, porque evidentemente si en lugar de nuestra agua tomamos cerveza o tomamos jugos o tomamos vino o tomamos refresco, pues vamos a tener una posibilidad de riesgo para aumentar el peso y también pues para daño renal. Bueno, dicen que todo con medida, nada con exceso, como eslogan de campaña publicitaria. Eso sería lo mejor. Doctor Manuel, como siempre, muy agradecido con usted de estos temas. La verdad que aprendemos mucho de usted, nos enseña y enseña mucho también al auditorio. Como siempre, muy agradecido. Le enviamos un abrazo con cariño, con aprecio, con mucho respeto. Que tenga usted muy buena tarde de miércoles y lo que resta de la semana que sea exitoso para usted. Igualmente para todos ustedes en la mesa, un fuerte abrazo para los tres, para todos en la cabina y también para todo el auditorio. Que tengan excelente. Que tenga usted buena tarde, hasta pronto. Vamos a la pausa y volvemos con más noticias aquí en El Punto Exacto, Panorama sin Reservas.